¿Las facturas vencidas del hospital afectan el crédito? Lo afectan grandemente. Es un problema, es importante que los consumidores sepan esto. Hemos estado hablando mayormente sobre deudas inválidas, intentos de cobro de deuda que a lo mejor no son de uno, o que si son de uno es por montos mayores a los que uno debe. Pero lamentablemente hay un problema grandísimo también, que es la inclusión de deuda médica que uno ya pagó en los informes de crédito de los que hemos estado hablando. Es un problema tan y tan grande que, y las personas muchas veces no lo saben. Me explico. Uno va a un hospital, le dan unos servicios, te llegan 10 facturas distintas del hospital, de un tipo de doctor, de una enfermera, de otros profesionales. En este caso hipotético, uno tiene una compañía de seguro. Ocurre ese proceso, en este caso hipotético hay 10 facturas médicas, y uno averigua con la compañía de seguro de que 9 de esas 10 te las van a pagar 100%, para hacerlo fácil. Pero hay una de $50, no mucho dinero, que la compañía de seguro tiene que investigar un poco más a ver si ellos lo cubren o si el paciente debe cubrirlo, el asegurado. En el interín, y esto ocurre mucho, el hospital no quiere esperar. Así que esa 10ª factura, que yo todavía no he pagado porque estoy tratando de averiguar si la debo o no, o si debe ser la compañía de seguro que lo paga, se la envía al hospital a un cobrador de deuda. El cobrador de deuda viene y me envía la factura de nuevo, o por primera vez de parte del cobrador de deuda. Yo entonces, en este caso hipotético, digo, bueno, son $50, yo no quiero meterme en problemas, no voy a esperar a que la compañía de seguro me diga, la voy a pagar. La pago ese mismo día. En ese caso hipotético, esos $50 ya pagos por mí se van a quedar en mis informes de crédito por hasta 7 años, afectando esos $50 de deuda médica ya paga, mi habilidad de obtener préstamos, de obtener vivienda, de obtener empleo. Y si obtengo, por ejemplo, préstamos, los términos van a ser mucho peores de que si no tuviera esa deuda ahí. $50 me puede costar miles y miles de dólares. Ese es el problema. Lo bueno es que nosotros emitimos, nuestra agencia federal, el CFPB, otro informe recientemente arrojando luz sobre estos problemas que estamos discutiendo de las deudas médicas indebidas, del problema de incluir esa deuda médica ya paga en los informes de crédito y cómo le afecta la calidad de vida de las personas. Y poco después de nosotros emitir ese informe y de decirle a la industria de las compañías de informes de crédito que vamos a estar examinándolas bien de cerca, las 3 principales compañías de informes de crédito, que son TransUnion, Experian y Equifax, anunciaron que comenzando ahora en el verano, van a eliminar la inclusión de esa deuda médica ya paga en sus informes de crédito, en los informes de crédito de las personas. Y que comenzando el año que viene, van a eliminar todo tipo de deuda médica, paga o no, de los informes de crédito con tal de que sean de menos de $500. Así que eso es un paso de avance, eso va a proveer cierto alivio y cierta justicia, honestamente, a millones de personas en Estados Unidos, pero nosotros seguimos bien vigilantes porque a pesar de eso, los errores van a continuar y también estamos asegurándonos que los cobradores de deuda cumplan la ley.